¿Alguna vez se ha sentido usted manoseada o manoseado por un espíritu, por una entidad mientras duerme? Cuéntanos un poco sobre esto de ser acosada por un espíritu. Sí, desde chiquita tenía esa percepción, pero ya grande, ya como más mujer, empecé a sentir que esta entidad me tocaba por la noche. O sea, ellos es una sensación que te atacan en el sueño y tú no te puedes levantar de la cama y te tocan morbosamente. Es una sensación horrible, pero es más común de lo que nos imaginamos, sino que uno no ve mucha gente hablando del tema. ¿Es una manoseada y era una manoseada constante, Natalia? No constante, no todo el tiempo tampoco, pero sí tengo varios episodios a lo largo de mi vida que he tenido esa sensación y muchas amigas mías, sobre todo mujeres. ¿Qué edad tenías? Primero estaba chiquita, desde el colegio yo siempre tenía una percepción de la realidad diferente y mi mamá me decía que no, que era yo, que era muy nerviosa, pero yo sentía a veces entidades que me tocaban la espalda y me llamaban por el nombre, pero ya más grandecita. ¿A qué edad más o menos? De 15, 17 años, 27 años. En varios episodios de mi vida he tenido esa sensación de una entidad que me está ahí como quitando la respiración y tocándome por todas partes, por el cuello, por acá. Es horrible. ¿Y qué hacías tú? Uno en ese momento uno está dormido, eso siempre pasa cuando uno está durmiendo y obviamente esa sensación te despierta porque sabes que tienes algo encima y tú no te puedes mover y tú quieres gritar. He tenido a mi pareja al lado y le quiero decir, ayúdame, ayúdame, pero uno no puede. Es como si también te quitan el poder de hablar. Y en ese momento pueden pasar un minuto que tú estás ahí inmóvil y te están tocando y morboseando asquerosamente. ¿Era la misma entidad? Mira, en muchos años atrás yo nunca quise investigar sobre el tema, entonces yo pensaba que yo estaba soñando, que estaba teniendo una pesadilla. Pero con el tiempo empecé a investigar el tema de todos estos temas ocultos, del esoterismo, de la metafísica, de la espiritualidad y empecé como a atar cabos y un día llegué a esa información. Se llaman incubos, son seres del bajo astral que existen y conviven aquí con nosotros. Lo que pasa es que no los vemos o todo el mundo no tiene esa percepción, pero yo desde muy chiquita tenía esa percepción diferente. Por ejemplo, cuando estaba en la clase mirando a la profesora, a veces yo perdía el hilo de lo que estaba hablando la profesora y en esos episodios yo le veía el aura a la profesora. Empecé yo a modelar y entonces nos íbamos a una locación, a unas islas en Cartagena, en un hotel muy viejo. Yo me sentía incómoda, yo sabía que ahí habían entidades, no le daba tanta importancia a lo que estaba pensando, a lo que estaba sintiendo. ¿Que estabas como entrando en eso? Sí, más o menos en la época del modelaje fue cuando empecé a sentir estas entidades. Las entidades se alimentan de la energía sexual y de mujeres que pudieran ser muy sexuales. Yo no había pensado qué tan sexual yo podía ser, pero de pronto ese sex symbol de esa época que generaba una energía muy sexual, que no buscan simplemente mujeres con su energía sexual. Este tipo de entidades también se pegan de personas que usan drogas, que tienen ataques de ira, que hay un montón de otros seres que conviven con nosotros. ¿Cómo uno puede protegerse? ¿Tú crees que era como el mismo espíritu?
o eran otros espíritus? No sabría decirte, pero yo creería que son diferentes entidades porque han sido en diferentes momentos de mi vida. Por ejemplo, la última vez, ya yo sabiendo el tema y yo ya sabiendo cómo se protege uno, en Panamá muy cansada y llegué al hotel, esos hoteles donde hacen after parties, después de la fiesta hay más fiesta dentro de las habitaciones, donde se consume licor. Este tipo de hoteles suelen tener ese tipo de entidades ahí, esperando a que llegue ese alimento. Como llegué tan cansada de tocar mi música, no tuve la precaución que siempre tengo para no simplemente dar una orden. Uno dice en voz alta, bueno, si hay aquí en esta habitación alguna entidad, le ordeno que por favor se vaya. Así de fácil es como ellos se pueden ir. No, o sea, llegué cansada y me acosté y no lo hice. Y esa fue la última vez que me pasó, ya sabiendo del tema, ya sabiendo cómo protegerme. ¿Has sentido de ese manoseo? Estás dormido y de pronto te despiertas porque sientes que hay algo que se te montó encima y me tocaba aquí en el cuello. Y yo quería decirle a mi pareja, trataba de gritar y no podía. Y lo mismo, es la misma experiencia. Estas entidades se alimentan de toda esa euforia que genera la gente cuando está en las fiestas, pero no solamente están en las fiestas, están en lugares que ni te imaginas, como las iglesias, por ejemplo. A veces con mucha euforia, llorando, con fe, pidiendo, con miedo. Eso genera una energía y esa energía es el alimento de estas entidades. No solamente estigmatizar pues el tema y las fiestas. Estos incubos, leía yo que se alimentan mucho del temor de la gente. Se alimentan de la energía, en los conciertos, en los lugares donde hay aglomeraciones, en los partidos de fútbol. Yo creo que esto es más común de lo que se habla. Después de un evento, mucha gente dice, no, quedé drenada, fui a este partido de fútbol, estoy rendido, la gente no se puede parar, se siente cansado, porque tuvo una entidad por la noche que le robó la energía, pero simplemente no tuvo esa percepción. ¿Comenzaste a sentir todo esto es impotencia? ¿Como que te sentías que no podías hacer nada? Es una impotencia porque tú absolutamente no puedes hacer nada. También ¿sientes a alguien encima tuyo como presionando? Es que tú no lo puedes ver, hay gente que los ve. Es real lo que tú estás sintiendo. No es un sueño, no era una pesadilla. Se llaman seres del bajo astral y existen, es una realidad, una especie de tabú y nadie lo habla. Le pasó con Manolo Cardona, el famoso actor, y tiene que ver mucho, no específicamente con esto de los incubos, sino más como una especie de desdoblamiento. Bueno, esto no solamente lo de los incubos, también se llama súcubos, si no estoy mal. Hay un montón de entidades y tienen un montón de nombres, larvas astrales, la religión les ha dicho los demonios, espíritus, hay de toda clase, hay un montón. Es imposible ya pues creer que somos el único ser que vive en este planeta físico. Hay un montón de otras entidades, nunca los he visto, pero los siento. Incluso he podido sentir cuando alguien tiene una entidad pegada. Es una incomodidad, un frío, unas ganas de irte de ahí. Me ha pasado mucho, sobre todo en las fiestas. Sabiendo del tema, yo no hago fiestas nunca así encerradas. Siempre son al aire libre, ponemos sonidos binaurales, todo con el fin de que por lo menos en esa fiesta a ninguno se le pegue ninguna entidad. Hay tipos de olores que repelen esas entidades, incluso sonidos. Esas entidades son densas. Entonces los sonidos muy agudos, como los sonidos binaurales, hace que se ahuyenten así como los mosquitos. Creería que hay una protección superior que es Dios, pero Dios es un poder que te da una seguridad para hablar y para
dar la orden a esas entidades de que por favor se retiren y que no te molesten. Lo mismo las malas energías, cuando tú estás ahí muy conectado con Dios, posiblemente no puedan hacerte daño. Las brujerías pudieras tú verlo reflejado en tu vida, en tus relaciones o en tu nivel económico o en las cosas caóticas que te pasan. Tuve una inclinación a investigar los temas de la espiritualidad, y esos temas de la espiritualidad te dan herramientas para uno saber que a uno no le va a pasar nada malo. Cuando estás con Dios, nada malo te pasa. Y ahí pasemos al tema de Manolo Cardona. Cuéntanos sobre esa experiencia y pon un poco de contexto, en qué año fue más o menos, qué fue lo que sucedió. No, pues eso fue más o menos en los años 90. Manolo Cardona, él hacía una serie que se llamaba Padres de Hijos. Entonces nos contrataban para hacer desfiles en las ciudades, personajes pues de la farándula, y nos pusieron en un hotel que era un ex convento. Ya hecho ese tipo de hoteles muy viejos, ya uno ya sabe que es muy fácil encontrar ese tipo de entidades. Creo que eso se llama desdoblamiento, que es cuando tú estás saliéndote del cuerpo, que también mucho tiempo lo he experimentado. Puntualmente, la llamada a despertar a las 7 de la mañana, ya todos íbamos al desayuno y ya nos íbamos de regreso a Bogotá. En esa llamada intenté yo levantarme de la cama y tampoco podía levantarme de la cama. Manolo Cardona también lo estaban llamando a despertarse y él dice que me le aparecí yo ahí en la cama. Eso se llama desdoblarse, cuando tú te sales de tu cuerpo y te vas a otro lugar que no sé cómo controlar. Lo único que he hecho es querer investigar más del tema espiritual, pero nunca he llegado a la conclusión de por qué me pasan esas cosas. Ese día, ¿en qué momento Manolo te habla y cómo te lo dice y qué pasó? Apenas entonces bajamos todos a la recepción a desayunar, se me acerca y me dice: Nati, vos te me apareciste ahí en la cama y yo te dije Nati, y que yo le hablaba con una voz así como una voz toda extraña que no era mi voz. Entonces él se asustó muchísimo y ahí como que él sintió que era un sueño. Esa es la explicación lógica que siempre le damos a las cosas paranormales que nos pasan, pero quizás son cosas que están pasando físicamente, están pasando realmente. ¿Y él te dijo que estaba despierto o que estaba dormido? Estaba entre dormido, estaba entre despierto, estaba recibiendo la llamada telefónica para que todos bajáramos al desayuno, pero yo estaba en mi cuarto, yo no estaba ahí con él. Estaba sentada en su cama, haciéndole una voz extraña que no era mi voz. Voces guturales. Sí, así. como una voz así toda rara. ¿Pensaste algo o ya sabías que algo te estaba pasando? En todos esos años siempre como que decíamos, ay, tan raro, ay, qué extraño, pero uno nunca investiga. Pero después de un suceso en específico que me pasó en mi vida, empezar a investigar. Entonces empecé, no sé, a coger herramientas de la religión, algunas tendencias de la meditación, de la numerología, la astrología. Yo buscaba por donde fuera alguna respuesta de por qué yo estaba viviendo las cosas que había vivido. La verdad nunca he sabido por qué, pero en cambio esa búsqueda de la espiritualidad pues me ha dado herramientas de ya tener el poder y el conocimiento de darle orden a esas entidades que por favor no me molestan, que se vayan a molestar a otra parte, porque es algo así como inolvidable. Y ahí voy a los desdoblamientos. ¿Han vuelto a suceder? ¿Sucedían? Y cuando suceden, ¿qué es? ¿Qué sientes tú? ¿Cómo es? Es una sensación, a mí ese tipo de sensaciones todas a mí no me gustan, me dan mucho pánico.
y obviamente es un pánico, o sea, tú estás yéndote para atrás, te estás yendo para atrás y sabes que te estás como saliendo del cuerpo, y como es una sensación desconocida, pues da mucho pánico. Una sensación muy parecida a la que he sentido ya últimamente con el tema de estos ataques de sueño, de estas entidades. Es una sensación muy parecida. Es que tú te quieres parar de la cama y no puedes porque es que no estás ahí en el cuerpo. Hablando, escuché sobre los íncubos y lo de ella, algo que ya ahora estoy en tu casa por primera vez, y me dijiste que sucedió en el cuarto de tu hija. Sí, yo tengo un estudio en el segundo piso donde estudio y preparo mis sets. Terminé mi set, iba bajando las escaleras y yo vi un hombre gigantísimo, como de 2 metros, entrando al cuarto de Mariana. ¡Mariana! Y mi pareja me dice, no, aquí no está la niña. Y yo le digo, ¿cómo así? ¿Quién hay en el cuarto de Mariana? Yo ahí mismo, en ese momento, yo ahí mismo sentí, es quizás la única vez que yo haya tenido una percepción con mis ojos de esas entidades. Entonces bajé y entré al cuarto de Mariana y efectivamente los closets se estaban así moviendo. Esto pareciera que uno está loco cuando uno habla un poquito del tema. Entonces ahí mismo, como yo sé el tema, prendí un palo santo y me fui para el closet de Mariana y empecé de manera muy grosera a echar a esa entidad. ¿Qué le decías? Le decía, inmundicia, te vas de mi casa y aquí no me vas a joder, te vas de aquí, o sea, de una manera grosera. Después aprendí, y es lo mismo que las personas, cuando yo respondo con violencia contigo, pues tú también me vas a responder con violencia. Eso mismo pasa en ese plano astral. Tú les tienes que hablar con decencia. Tú con decencia le dices, por favor, te vas de mi casa. Pero de la manera que lo hice, yo lo insultaba y le decía, ¡qué asco! ¡Te vas de aquí! Yo pensaba que esa era la... que le diste una grosería más. Sí. ¿Qué le Entonces, dijiste? no sé, groserías le decía, y bueno, al segundo, arriba en mi estudio, se cayó un cuadro. Está pegado desde que yo vivo en esta casa hace 7 años, con un chazo así enorme y con una cadena de hierro que el viento no pudo haber tirado. De hecho, estaban las ventanas cerradas. Eso fue esa entidad como tomando represalias. Mi gatico se subía a la terraza y hacía un sonido, maullaba durísimo, y cogía a mi gatico y lo entraba. 3 días después, mi gatico, el más joven, tenía 5 gaticos, el más joven apareció muerto. Y en el mundo astral, en el mundo espiritual, esos gatos tienen una misión muy protectora. En la historia siempre se ha sabido, sino que esos temas nadie los habla. Así también como cuando yo estaba elevada, que tengo esas percepciones, pues los gaticos, los perros, cuando empiezan a ladrar y de pronto están ladrando a algo y tú ves y tú dices, ¿pero a qué le están ladrando? De pronto son entidades que ellos están diciéndole, bueno, te vas de aquí. Natalia, ¿qué edad tenías tú cuando se murió tu papi? Tenía 8 meses. 8 meses. ¿Y qué edad tenía Mariana cuando falleció su papá? Exactamente el día que Mariana cumplía 8 meses, también se repitió la misma historia. Esas cosas que pasan en todas las familias, cuando ha habido historias de suicidios, cuando ha habido historias de enfermedades. Tú si te pones a indagar en tu bisabuela, tuvo el mismo suceso, y yendo más atrás también se ha repetido. Simplemente pensamos que son casualidades y ya. Hay un montón de terapias, de tratamientos para uno limpiar esos linajes, constelaciones familiares, meditaciones, gente que sabe el tema y que no puede, incluso cuando tú sientes que hay una entidad que está mortificando una familia, cuando hay alguien con una adicción a las
Posiblemente no es la persona, sino una entidad que está haciendo que la persona tenga esa adicción, o uno mismo saber un poco más del tema y saberse proteger. El 14 de agosto, cuando falleció el papá de tu hija, tú habías escrito tiempo antes esa fecha como en un calendario. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, como te digo, a veces ese síndrome de déficit de atención, es verdad que uno pierde un tipo de conexión con este mundo físico por segundos, te desconectas de la atención del momento, pero al mismo tiempo te estás conectando con otro plano. A mí esa fecha se me vino a la cabeza. ¿Cómo? Yo Me contabas que estabas en Miami, que algo sucedió. O sea, no sé, es todo raro de explicar, es largo. Mi mamá, yo vivía en Miami y mi mamá me llama Mariana y me dice, allá. ajá, Mariana tenía la nacionalidad americana, entonces me dice, Nati, como vienes dentro de poco, sácale unas foticos a la niña y para que le saquemos el pasaporte colombiano. Entonces fui y le hice las foticos a Mariana, y las foticos de Mariana tenían un sellito de la fecha, y yo en esa fecha, yo con los números veía cosas, pero a mí se me metió que al papá de Mariana hice unas fechas y yo rayé, y luego dije, no, esto no, pero alcancé a hablarlo con él, te va a pasar algo. Y discutimos, me dijo, ay, ahora con ese pensamiento tan negativo, ya me tenés sugestionado. Y yo misma, yo dije, sí, qué tonta, qué pensamiento tan negativo. Y sí, pasó el mismo día que yo lo tenía anotado. He tenido una percepción a veces de otra realidad, como para desdoblarme sin saber, sin controlarlo, de sentir esas entidades que posiblemente todo el mundo haya sido víctima, pero simplemente no las percibe como las he percibido yo. ¿Tú sentiste que había fallecido? También en el colegio teníamos un amiguito que se accidentó en un carro y se murió, pero antes de que supiéramos yo sentí su muerte. Y por eso mi mamá me decía, ay, usted tan nerviosita, Natalia, esos son nervios, pero yo tenía esa capacidad de percibir ese tipo de cosas. ¿Y ese 14 de agosto qué sentiste? También lo sentí la muerte, no sé cómo explicarte, sentí una violencia, sentí un miedo, es una sensación que tú sabes, pero no sabes porque no tienes esa certeza en el momento, sino rato después cuando es lo que pasó. Específicamente con ese suceso que viví con el papá de mi hija, que tenía la fecha ahí anotada, entonces yo dije, tan raro, yo siento que los números me dicen cosas. Entonces empecé a estudiar la numerología, después estudié la astrología, fui como 9 veces a tomar el yagé. Yo siempre estaba como queriendo saber por qué me pasaban las cosas que me pasaban, pero he aprendido a entender que este mundo físico no es lo único que existe. Existen otras realidades paralelas, otros planos, otras entidades innumerables, y es cuando podemos ver, sentir, escuchar mensajes. Hay gente que tiene eso se llama canalizar información de ángeles. A mi modo de ver, creería que no son ángeles, son entidades que se hacen pasar por ángeles. En lo único que hay que creer es en Dios. Tuve un exnovio, Gato, y no sé. El Gato Baptista, que era un gran actor, Pasión de Gavilanes, naturalmente. Ajá. Que esa fue una de las relaciones como más sonadas tuyas. Duraron como 5 años más o menos. 7 años y nos quisimos mucho, tuvimos una relación muy bonita, pero Gato siempre me decía, Nati, vos sos bruja. Él iba a hacer un casting y yo le decía, tranquilo que eso es tuyo, te lo van a dar. Y yo le hablaba, en verdad, yo creo que es canalizar información. Entonces él decía, Nati, tú eres bruja. Yo empecé a jugar con ese tarot y yo ahí mismo veía cosas que
siento que es canalizar información. Por ejemplo, vi cuando el gato me estaba poniendo los cachos con el mismo tarot que él me regaló. Cuéntame de eso. Ajá. ¿Qué carta salió? Yo jugando, yo no sé, yo jugando como una niña chiquita, ya tan, y me salió que me estaba poniendo los cachos, yo lo vi. Al tiempo empezaron las revistas a ronronear con el rumor, y efectivamente sí habían tenido un pequeño corto romance. Yo lo veía, no tenía que estudiar el tarot, yo lo vi, que quizás ahí estoy canalizando información. ¿Y ese día lo confrontaste? Obvio, le dije, vos me estás poniendo los cachos, pero qué hombre que pone los cachos dice la verdad, lo tienen que negar hasta la muerte. Y después me di cuenta. No ha debido haberte dado el tarot. Ajá. El gato bautista. Ajá. Pero pues no, la vida siempre nos pone esos pequeños dolorcitos del corazón, y esos dolores del corazón, hablando de la espiritualidad, nos van dando una fuerza, una fortaleza, nos van dando herramientas para uno volverse un ser humano poderoso y grandioso. Y la verdad que he disfrutado muchísimo esta conversación, Natalia. Qué rico. Muchísimo. Estamos igualitos. Este mundo es ilimitado y una explicación lógica. Yo creo que el cerebro humano no puede darle una explicación lógica de las cosas ilógicas que pasan, pero aquí no estamos solos. El único poder que nos puede proteger de esas entidades, definitivamente, es Dios. Gracias por habernos dado este tiempo. Gracias a ti por venir a mi casa. Gracias.